77 hasta el año 82, que me votaron de la Iglesia Católica porque en realidad ya yo no hablaba de María ni de los santos. Entonces ellos me decían, tú tienes que hablar de María, tienes que hablar de los santos, tienes que hablar. Yo decía, pero solamente un Salvador. Solamente, Yeah. no, tú tienes. No. Entonces, la parroquia María Auxiliadora aquí en Breña, y la parroquia San José de acá de Jesús María, y de otras parroquias, me votaron, me sacaron. En una época donde todo se ha vuelto comercio, COVID, vacunas, incertidumbres, ivermectina, alcohol y demás formas de protegerse, queremos hablarles de el verdadero representante de estas épocas. De sin importar si está haciendo frío o calor donde vives, hay algo que sobrepasa esta época y representa toda una vida, porque eso fue lo que dio por nosotros, su propia vida. Soy Flavio Velázquez, esto es el podcast El Diario de un Panda y bienvenidos a la serie Entre Adornos y Árboles, una serie donde junto con varios amigos vamos a hablar del único tema que nos une y que nos hace completos y podemos hablar de él durante toda nuestra vida. Bienvenidos a una serie donde vamos a hablar acerca de Jesús. Espero que lo disfrutes, espero que te guste y disfruta de todos estos episodios de esta temporada navideña. Así que recuerda, siempre lo puedes acompañar con una gaseosa, con un refresco, con una limonada, con un vaso con agua. Ya si está haciendo frío donde vives, recuerda que puede ser con un café o un chocolate caliente. Disfruta de este podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas en realidad. Bienvenidos al Diario de un Panda, bienvenidos a este podcast. Estamos continuando con la serie Entre Adornos y Árboles, esta serie de temporada navideña, entre comillas temporada navideña, aunque no hablamos nada de Navidad, pero bienvenidos a este capítulo. Estamos continuando con la serie, estamos ya con el tercer capítulo y estoy muy feliz, de verdad, me siento feliz, me siento honrado de tenerlo literalmente el invitado o la persona con la cual voy a conversar en esta oportunidad es, bueno, fue y ha sido durante todo este año mi profesor en el seminario, un hombre al cual respeto bastante y admiro bastante por su amor por el estudio, por la palabra, y creo que si sigo hablando de él me voy a emocionar más, así que quiero darle la bienvenida y quiero que todos juntos le demos la bienvenida al pastor, profesor Eduardo Tejeda Andaluz. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, amigo Flavio. Bueno, agradecido por la invitación. Estamos aquí para responder las preguntas y comenzar a dar la palabra de Dios. Bueno, el que habla, tengo 44 años de cristiano, enseñando la palabra casi 44 años, en el seminario hace más de 25 años. Soy egresado de la Universidad de Lima en la especialidad de Dirección de Televisión y Cine, también de la Cantuta, tengo un bachillerato en Educación y he sido catedrático en la Universidad Bíblico Andino. Bueno, me he dedicado a la docencia porque mi ministerio es ser maestro de la palabra. Así que estamos aquí para servirlos. Sirvo a la Iglesia Asamblea de Dios, pero enseño a muchos hermanos de muchas denominaciones, casi de todas las denominaciones. Y en el Facebook estoy en las noches, a las 9 de la noche, como José Eduardo Tejeda Andaluz, hablando de la palabra del Señor muchas noches a la semana, especialmente los días sábados. Así que aquí estamos para servirlo, hermano. Perfecto, pastor. Muchas gracias. Ya el pastor también nos ha hablado un poco en sus redes sociales. Ya saben que lo pueden encontrar en Facebook como Eduardo Tejeda Andaluz y los días sábados nos estamos conectando con él para sus transmisiones.
Bueno, como lo mencioné antes y él también lo mencionó, el pastor Eduardo ha sido mi profesor en el seminario. Él ya tiene ya 20 años, pastor, si Más no de me equivoco. 25 enseñando, pero casi más de cerca de 40 más o menos años enseñando. Ok, perfecto, me encanta. Y pues vamos a conocer un poco más sobre eso, pastor. ¿Cómo así el Señor lo llamó a la enseñanza de la palabra? Bueno, como dice la Biblia en Jeremías, ¿no? Yo te escogí del vientre de tu madre, porque la verdad que nadie se da cuenta que tiene un ministerio hasta que hay un fuego ahí que no le permite estar ahí callado, siempre tiene que estar transmitiendo, pero bueno, yo me convertí el año 76, cuando tenía 27 años, yo tengo 71 años actualmente, y mi conversión fue muy dramática, muy hermosa, porque yo buscaba realmente un sentido de la vida, ¿no? Tenía un problema existencial, ¿no? O sea, una crisis existencial, mejor dicho, no saber para qué se vive, porque trabajaba, dormía y descansaba, dormía, comía y trabajaba todos los días, todos los años, y me di cuenta que era una vida sin sentido, ¿no? Porque el trabajar y vivir de esa forma no se sabía a dónde uno va ni de dónde viene. Entonces yo comencé a preguntarme, ¿no? Bueno, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y comencé a preguntar y se me ocurrió preguntarle a Cristo de frente, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿No? Y durante meses estuve preguntándole, y por supuesto que no recibía ninguna respuesta, estaba un poco deprimido, pero después de meses de estar orando, tuve una tremenda manifestación de Dios, porque mi vida había sido una vida normalmente pagana como cualquier muchacho, un pecador común y corriente como tantos. Sin embargo, yo tenía una búsqueda y una noche fue que el Señor me llamó, pero ¿cómo? Justamente estaba yo preguntando eso cuando vi una luz poderosísima en el techo, pues, ¿no? de mi cuarto, porque estaba solo ahí, porque yo siempre trabajaba y me venía a meditar, pero ahí vi una luz potentísima y comencé y sentí que era como Dios, ¿no? Y Dios me hizo ver una visión, pero asombrosa, porque me hizo ver a mí mismo que yo estaba aquí en la tierra, pero metido en un charco de barro. Y el charco de barro, yo agarraba el barro y se lo tiraba a Dios. Yo le tiraba barro a Dios, le tiraba barro. Y yo le pregunté, ¿qué significa esto? Y él me hizo entender, me dijo, eso es tu vida, me dijo. Pero yo nunca te he tirado barro, eso es tu vida. Me sentí tan mal, dije, pero ¿por qué? Y entendí de que él me dijo, yo siempre te he amado y tú siempre me has rechazado. Eso fue tremendo para mí. Yo dije, pero ¿cómo? Me hizo entender de que el amor de Cristo, el amor de Él, estaba sobre mí, pero yo no quería saber nada con Dios. Yo no quería saber nada con Dios. Yo siempre lo había rechazado. En el colegio nunca había, en el colegio de curas nunca había comulgado, no quería saber nada con Dios. Entonces ahí me vino un arrepentimiento que me tiró al piso, hermano. Comencé a llorar, pidiéndole perdón a Dios. Estuvo como media hora ahí. El Espíritu Santo me agarró y comenzó a mover de una manera increíble. Todos los cabellos, todos los mocos, las lágrimas en el piso, ahí pidiéndole perdón, perdón, Señor, perdón, perdón. Hasta que después de un rato sentí su perdón. Y ahí fue cuando yo me levanto del piso y con los ojos cerrados yo visualizo al Señor Jesucristo, hermano. Así, un hombre, era relucientemente blanco, que me puso la mano acá en la izquierda, acá en la cabeza. Y yo me quedé, pero así estupefacto, y ahí aproveché y le dije, Señor, ¿para qué estoy en la tierra? La pregunta que le había hecho hace meses. ¿Para qué estoy en la tierra? Y saben una cosa, escuché la voz del Señor en el aire, en el éter del aire se formó que me dijo, para servir a los demás. Gloria a Dios, hermano. Wow. Para servir a los demás.
Hermano, le digo que esa noche salí otro de mi cuarto. Salí otro. Yo dije, he escuchado la voz de Cristo. Porque yo le preguntaba a él, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que servir a los demás, no me queda otra cosa, ¿no? Ya Ya no, estaba, ya estaba marcado, ya estaba marcado. no, pero es una cosa bien chistosa porque yo cuando salí de mi cuarto dije, ¿ahora cómo sirvo a los demás? Entonces se me Sí. ocurrió ir a la cocina de mi casa y comenzar a lavar platos, las ollas, las sartenes. Y mi mamá y mis hermanas, este se ha vuelto loco, nunca lavó un plato y ahora está lavando, ¿Qué le pasó a este muchacho? ¿qué le pasa? Y yo tenía vergüenza porque decía, nadie sabe qué me ha pasado. Pero así fue mi conversión, siervo. A partir de ahí ya empezó una maravilla. Ese fue el gran cambio en la vida de Eduardo Tejeda. Tremendo, tremendo, mano. Y nunca más, y me marcó para toda la vida. Claro, creo que Y esas diferencias o te cambian la vida o te impactan, pero es algo que nunca vas a poder soltar, de verdad. nunca, hermano, nunca. Yo no era, nadie me había hablado del Evangelio, siervo. Wow. Ningún cristiano fue a tocarme la puerta de mi casa. Nunca me entregaron un folleto bíblico. A mí quien me convirtió fue el Señor Jesucristo de frente. Y fíjate que yo no era ni evangélico ni católico, porque yo los católicos también no los tenía como nada. Pero ¿qué hice? Dije, bueno, ahora qué tengo que hacer? Y yo, como entre comillas, venía de la católica, yo dije, bueno, tendré que ir pues, a mi parroquia pues, a escuchar algo. ¿Ves? Y fui a la parroquia, pero encontré un grupo de vándalos ahí, de muchachos que hacían cualquier cosa menos cristianos, ¿no? Pero después el Señor me llevó a otro grupo ya que era un poquito más calmado y ahí fíjate, ya comencé a predicar, porque a la par que yo buscaba a Dios, escuchaba Radio del Pacífico, me acuerdo, ese año, Wow, sí. Radio del Pacífico. Me escuché todito los mensajes de Luis Palau y comencé a hacer los míos. Y entonces todo lo que yo escuchaba en la radio del Pacífico, yo lo repetía ahí en el grupo de la parroquia. Me compré una Biblia católica que no entendía casi nada, porque comprenderán que no, pero sí cuando yo llegué a una parte de la Biblia, que es los proverbios, me quedé impactado, porque cuando llegué al capítulo 2 y 3 de Proverbios, me encontré con una palabra que decía, hijo mío, si atendieres a mi voz, escuchares mis palabras, serás sabio. Cuando yo leía hijo mío, yo sentía acá en el oído una voz cálida de un padre que me decía, me trataba como hijo. Mi papá de repente nunca me habló así, pero sí sentía a Dios Padre, hermano. Y yo El amor del Padre. me enamoré de la Biblia y nunca más la dejé. Y cuando yo comencé a leer la Biblia dije, este libro no puede haberlo escrito un hombre, porque tiene tanta sabiduría. Yo había leído bastante durante mi juventud literatura de superación personal y un montón de cosas más, muy bonitas, pero comparada con lo que yo estaba leyendo en la Biblia, decía, esto no es nada, que la Biblia tiene una profundidad que no puede haberlo escrito un hombre. De eso sí estuve seguro del primer inicio. Y me enamoré de la palabra, hermano, nunca más la dejé. Amén, gloria a Amén, Dios. pastor. No, me encanta lo que nos comparte. Y cuando menciona a Luis Palau creo que es un referente para muchas personas, literalmente. Y en esos años, los años 70, Luis Palau era uno de los que los transmitían pues bastante, ¿no? Ya, También escuchaba a Bruce Monte de vez en cuando y comencé a escuchar un poco más Radio Pacífico, a Billy Graham en castellano Billy Graham. y comencé a alimentarme de esa palabra. Entonces, más la Biblia, Dios comenzó a obrar en mí porque yo le digo que el Señor me llevó a la parroquia, hermano, para hacer una gran obra en la Iglesia Católica. Ha sido la más grande obra que he hecho en mi vida, ha sido en la Iglesia Católica, hermano. Porque yo he predicado cientos y cientos y cientos y cientos de católicos y se han convertido un montón. Y ahorita son cristianos evangélicos. Pero Wow. yo ni me imaginaba que Dios me iba a usar así, porque yo estaba en nada, yo no sabía nada. Y hermano me llevó,
y me gané la confianza de los curas, ¿no? Porque íbamos a la catequesis, íbamos a hacer obra social. Pero poco a poco me dieron jóvenes y más jóvenes. Yo la Biblia, abrí grupos bíblicos. Y después ya cuando, el año 80, me dieron la pastoral de los jóvenes, que eran un grupo de 30, 40 jóvenes, y después comenzamos a hacer jornadas. Hicimos jornadas, hermano, para 300 jóvenes. Y yo era el coordinador ahí. Wow. Y full palabra, full palabra. Y las jóvenes comenzaron a convertirse, hermano. Bueno, una historia un poco larga, porque los curas al final se pusieron celosos porque había demasiadas que me seguían como líder. Pero yo siempre lo derivaba a Cristo. Hasta me hicieron la lucha, los curas me hicieron la lucha, me dijeron, bueno, ¿y tú qué sabes de la Biblia? Así, nosotros hemos estudiado 9 años, ¿tú qué cosas has estudiado? Y yo decía, yo no, lo único que sé es como dice Pedro, yo no puedo dejar de hablar, ¿no? De lo que he oído del Señor Jesucristo, yo no puedo dejar de hablar, yo eso lo conozco. Y bueno, me cerraban las puertas, me las abrían, me perseguían y todo, pero hermano, yo estuve el año 77 hasta el año 82, que me votaron de la Iglesia Católica porque en realidad ya yo no hablaba de María ni de los santos, entonces ellos me decían, tú tienes que hablar de María, tienes que hablar de los santos, tienes que hablar... Yo decía, pero solamente un Salvador, solamente, Yeah. no, tú tienes... No. Entonces, la parroquia María Auxiliadora aquí en Breña, y la parroquia San José de acá de Jesús María, y de otras parroquias, me votaron, me sacaron, pero cuando... El pastor era medio lutero, el pastor ya era medio lutero, que ya lo estaban sacando de la iglesia católica, ya lo iban a comulgar, pastor. Ya. Tremendo, sí, me excomulgaron, me pusieron en la lista negra en la arquidiócesis de Lima como un hombre peligroso por la Iglesia Católica, me cerraron toda la puerta, pero estuvimos en una parroquia allá en Mesa Redonda, cerca de la Universidad de Ingeniería. Yep. Nos votaron de la parroquia aquí en Jesús María San José, aquí de la María Auxiliadora de Breña, de Lince también, no, es decir, 4 o 5 parroquias. Pastor, o sea, Ya, los curas ni en pintura lo quieren ver. no, a mí me persiguieron, los curas me persiguieron bien feo. Wow. Siguiendo ahí, sí, me hicieron denuncias policiales, todo. Tremendo. Fue terrible, hermano. Pero ¿sabe qué, siervo? Le cuento. Dígame. Cuando salimos de la Iglesia Católica, yo dije, Señor, ¿y ahora qué? Yo no soy ni evangélico ni católico, soy cristiano, simplemente. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Sabe qué me dijo el Señor? El año 82, ¿ah? Antes que venga John Guichó, cuando vino en el año 84. Ajá. Un poquito. Vino, ya, pero ¿qué cosa? Me dijo, empieza en las casas a predicar. Empieza con células en las casas. Yo tengo el privilegio de haber empezado las células en el Perú, hermano, cuando nadie hacía células. Empezamos con células en las casas y las casas estaban reventando de jóvenes que habían sido echados de la parroquia y orando y el bautismo del Espíritu Santo y las lenguas y las sanidades y las liberaciones, todo fue una maravilla, hermano. La verdad que para mí ha sido la obra más grande que Dios ha hecho conmigo, hermano, en las casas. Pusimos células en los colegios. Nos dieron los colegios Mariano Melgar, 800 jóvenes, Elvira García, 800 jóvenes, fuimos y predicamos salón por salón, ¿no? Hasta que los curas se dieron cuenta que estábamos ahí, también nos votaron, pero por todos lados, hermano, teníamos células por todos lados. Teníamos células en la San Marcos, en la Universidad de San Marcos, frente ¿cómo se llama? Al salón, a la pizarra de Sendero Luminoso. Yep. Ahí teníamos una célula cristiana de un servito ahí del grupo. Teníamos células en los colegios. Es decir, teníamos como 500 personas, por decir más o menos, discipulándolas. Es decir, fue hermano, Dios conmigo ha hecho una bendición. Yo estoy muy agradecido. Muy agradecido. Pastor, en serio, es admirable lo que usted hace,
Y es también de ejemplo, nos sirve a nosotros que somos jóvenes y varios jóvenes que me escuchan también. Estoy agradecido a todas las personas que nos escuchan, sean evangélicos, sean católicos, bautistas, gracias a los que nos escuchan, a los wesleyanos también, porque hay unos cuantos wesleyanos también que nos escuchan. Gracias a todos ustedes y algo que me impactó que lo que dice el pastor era que él solo reconocía a un único Salvador, porque es en realidad solo tenemos un solo Salvador. Nadie más. Y ese Salvador, incluso sin temor a ofender a nadie, con todo respeto, ese Salvador no puede ser reemplazado ni por un cura, ni por un pastor, ni por un presbítero, ni nadie. O sea, tienes que tenerles respeto porque, bueno, es tu iglesia y tienes que respetarlos, obviamente, pero ninguno de ellos debe ocupar la posición de tu Salvador. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Y no debemos poner, a veces, pastor, disculpe por cortarlo, a veces ocurre, ¿no? Que en muchas iglesias o comunidades de fe, para no llamar a todos, para no generalizar, en muchas comunidades de fe, ponen al superior, no solo pastores, sino dependiendo de la jerarquía, ponen al superior, incluso siento, discúlpenme, pero a veces siento que lo ponen más, casi a la misma altura que Jesús. Casi a la misma altura que Jesús. No, ni hablar. Eso es un error que la iglesia tiene que ver, ¿no? Porque, repito, la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Toda iglesia que no tiene a Cristo como... Y ser cabeza quiere decir estar unida a la cabeza, porque un cuerpo sin cabeza no va a ninguna parte. El cuerpo tiene que estar unido a la cabeza. Y si está unido a la cabeza, esa sangre tiene que fluir por todo el cuerpo. Es decir, el Espíritu de Dios tiene que fluir por todo el cuerpo. Es un espíritu de amor y de sometimiento a la cabeza. Y la cabeza es la que es la palabra. O sea, la palabra de Dios. O sea, nosotros podemos tranquilamente poner la palabra y Cristo en igual condiciones, porque Cristo es la palabra viviente. Eso es el Entonces, verbo. si nosotros queremos conocer a Cristo, conozcamos la palabra simplemente, porque ahí está su naturaleza, su voluntad y todo lo que Él quiere para nosotros. Entonces, la iglesia que no se guía por la palabra y no se somete a la palabra, y la orden número uno de la palabra es ámense como yo los he amado, esa iglesia ha sustituido a Cristo por cualquier otra cosa. Sí. Y no tiene mucho futuro, ¿no? Tenemos que volver a la... Claro, la palabra, creo que creo, y es verdad, la palabra es nuestra simiente máxima para nuestro estilo de vida. Es la simiente máxima, es la esperanza más grande que tenemos, porque como usted mismo dice, profesor, si queremos conocer a Cristo está la palabra ahí, y no es necesario que para conocer a Cristo tenemos que esperar a que un hombre de un altar frente a 500 personas se nos acerquen y nos digan, vas a conocer a Jesús. No, sino la palabra ya nos habla del mismo Salvador, la palabra nos habla de Jesucristo. Claro, pero hay que hacer una excepción, ¿no? La palabra, ustedes saben que hay lo que llama la palabra rema y la palabra logos, ¿no? El logos es la palabra escrita, es la redacción, la historia natural ahí que está, y que muchas veces los cristianos se quedan solamente ahí, ¿no? Conocen la historia de David, de las parábolas, etc. Pero hay la palabra rema, que está en Romanos capítulo 10, versículo 17, y dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Esa palabra en Romanos 17 es la fe viene por el oír el rema de Dios, y el rema de Dios es la revelación de Dios. Y la revelación de Dios se refiere a esa iluminación que tenemos que tener de la palabra, si no, no la entendemos. Eso es lo que la gente no entiende. Cree que saber la palabra, o sea, saber las historias de la Biblia o aprenderse de memoria, inclusive los versículos que se repiten, es suficiente. No. Esta palabra es una palabra encriptada, es una palabra, está cerrada para aquellos que no buscan. Solamente da fruto, dice el que oye y entiende. Mateo 13:23. Solamente el que oye y entiende, ese es el único que da fruto. Además, tierras no dan fruto. O sea, las que están con espinas, que tienen el mundo por delante. Las que son con piedras, que son los cobardes, que no quieren pagar el precio de ser cristiano. O la tierra dura, que no atienden absolutamente, no quiere atender la palabra. Entonces,
tierra blanda, limpia, sin nada de piedra y espinas, es en la cual entra la semilla, con el agua y con el sol, fructifica, se rompe el cascarón, y es el embrión quien comienza a crecer para abajo, y luego un tallo, y al final sale, y al final da los frutos. Ese es el que da fruto. Pero, ¿a qué se refiere Cristo cuando dice el que oye y entiende? El que oye es la persona que se pone a escuchar a Cristo, así como María Magdalena y su hermana Marta. Marta está ocupadísima, pero María estaba a los pies de Jesús. Estaba tratando de captar cuál es el mensaje del Señor. Esa es la forma de oír a Dios, ¿no? Que tiene que ver mucho con la meditación, porque en el Salmo 1, versículo 3 dice, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, sino que en la ley de Dios medita de día y de noche. ¿Qué cosa es meditar? Meditar es darle vuelta a las cosas, es tratar de entenderlas, tratar de captarlas hasta que llega la iluminación. ¿Por qué? Porque yo lo comienzo a comparar con otras partes de la Biblia, con otros pasajes, con otros versículos que son del mismo asunto, y llega un momento que por comparar varios versículos que hablan del mismo asunto, ojo, me viene la iluminación y entiendo la palabra. Al entender la palabra, recién yo estoy capacitado para dar fruto. Por eso que hay tan poco fruto en la iglesia, porque la gente se ha dedicado solamente en la escuela dominical hacerle ver de memoria, aprender de memoria la palabra, y hay gente que sabe el Salmo 119 de memoria, que es el más largo de todos, pero su vida no cambia, su vida no cambia. ¿Por qué? Porque el cambio no viene por la cuestión intelectual solamente. Hay que entenderla intelectualmente, pero sobre todo espiritualmente. Ahí está la clave, cómo alguien puede dar fruto. Y ese fruto y ese entendimiento se da en lo que Pablo dice en Efesios 4:23, renovados en el espíritu de vuestra mente. El espíritu de vuestra mente. Entonces, entre el espíritu y el alma, ahí está esa región que se llama el espíritu de nuestra mente, donde entendemos la palabra de Dios y donde dice, lo que dice Hebreos 10:16, que dice, escribiré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Ojo, está hablando de mente, alma y corazón, espíritu. O sea, en ese límite, ¿no? Ahí Dios hace entender, escribe y nos capacita para obedecer. Porque en Jeremías 31:33 dice, ¿no? También escribiré mi mandamiento en sus mentes y en sus corazones. Ahí está metido en la Biblia, hermano. Pero esta cosa que yo les hablo también por pura iluminación. A mí nadie me ha enseñado en ningún seminario. Todo lo que sé, o la mayor parte de que sé, Dios me lo ha revelado. Yo puedo tener el placer de enseñarlo a mis alumnos, porque eso es lo más precioso que Dios me ha dado. Yo quisiera que todos conozcan eso, porque realmente eso es lo único que da fruto. Es lo único que da fruto. Wow, pastor, me encanta cómo usted lo plasma. Y es verdad, conocemos a personas, amigo, amiga, amiga que me escuchas, en el pasar de tu vida, desde que llegas a los pies de Cristo, vas a conocer gente que se sabe la Biblia de memoria. Literalmente se la saben la palabra, se la saben, dile hasta el versículo más raro que se te pueda venir a la mente o el pasaje más raro y te lo van a decir de inicio a fin con puntos y con comas incluidos, pero no vas a ver ningún cambio, no vas a ver los frutos del Espíritu Santo, no van a estar reflejados en esa persona. ¿Y por qué? Como lo dice el pastor, es que solamente hay sabiduría humana, conocimiento humano, intelecto humano, más no hay un trasfondo espiritual que está haciendo el efecto ahí. Ojo, y no es que Dios no pueda hacerlo, Dios puede hacer absolutamente todo. Uno de los atributos de Dios es la omnipotencia, por lo cual Dios puede hacer absolutamente lo que se le plazca, pero simplemente hay personas que están, no sé, pastor, usted corríjame, hay personas que creo que están con la cabeza tan dura o no dejan que Dios haga o comience la obra en ellos que no vemos un fruto de cambio. Claro, no hay fruto de cambio, repito, porque los únicos capacitados para obedecer al Señor son los que tenemos en el corazón. Es decir, como dice en el Salmo 119, 9 y 10, dice, en mi corazón he guardado tus dichos.
Pero ¿cómo? Es guardado, o sea, es una voz activa. ¿Quién lo ha hecho? El sujeto. O sea, el que oye entiende. Hoy, ¿quién oye? El sujeto. Entonces, nuestra parte es poner toda nuestra atención. En esa parábola que le estoy diciendo en Mateo capítulo 13, se está hablando la parábola del buen sembrador. Exacto. Y cuando él le narra los 4 tipos de tierra, los discípulos le dicen, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él le dice, para que no entiendan. ¿Cómo? Para que no entiendan. Sí, porque su corazón está engrosado. Pero a ustedes sí, lo veo, a ustedes que quieren entender, miren ustedes lo interesante del Señor. El Señor no se va a molestar en tratar de explicarles a la gente que no quiere escuchar o ha engrosado su corazón. Él se va a prodigar en revelarse a aquellos que están buscando entender la palabra. Wow. A ustedes sí, y lo sacó a un costado, le dijo, y comenzó a explicarles, las espinas significa esto, las piedras significa lo otro. Al otro lo dejó pues así en Bolivia, como dice, lo dejó así prendido, ¿no? Dijo, En la ¿y nada. qué? ¿Qué es esto? Y el Señor dice, para que se cumpla la palabra de Isaías, ¿no? Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, el Señor no es tonto, pues hermano, no es tonto. El Señor sabe quién lo está buscando. Así que si tú tienes interés, vas a llegar a obtener la sabiduría del Señor. Y eso va a ser tu gran preciado, porque como dice la Biblia, el que se gloríese en conocer a Jehová. Ahí está la gloria del ser humano, hermano, en entender la palabra, en conocerla. Y una vez que la conoce, se puede reír de todo, te puede reír de los problemas. ¿Por qué te puede reír? Porque sabes, como dice Pablo, yo sé en quién he creído. Él es poderoso, ¿no? Para guardar mi depósito. O sea, el que conoce la palabra, hermano, no hay COVID, no hay pobreza, no hay nada que lo tumbe. Porque si se muere feliz, porque entiende que Dios lo ama, que lo ha salvado, y si se lo quiere llevar, lo está esperando ahí con los brazos abiertos, hermano. No hay problema. ¿Entiendes? O sea, esa es la grandeza de entender la palabra. ¿Por qué? Porque uno ha buscado, porque uno ha escudriñado. Por eso. Entonces, como la gente floja muchas veces, ¿qué cosa quiere? Ir los domingos a sentarse a ver qué me va a decir el pastor ahora. Ah, bueno, el que pastor, pues el que estudie. Yo, ¿por qué voy a estudiar? Yo tengo que escuchar nomás. Y suficiente. Ya, no pagan el precio de escudriñar, de comparar, de meditar. No. Quieren todo servido. Bueno, se le da pues, lo mínimo. Pero la persona que quiere crecer tiene que esforzarse en escudriñar la palabra del Señor. Ese es, ese es el mensaje del Señor para todos los cristianos. Wow. Y es verdad, es una necesidad que el ser humano tiene, justo como el pastor. Dice, el pastor también pasó por dudas existenciales, como todos nosotros. Así que, muchachos, recuerda que tener dudas existenciales o dudar de la vida misma no está mal. Eso te va a llevar a un propósito más grande, pero no te derrumbes. Sigue buscando, que yo sé que lo vas a encontrar, así como el pastor encontró a Jesús. Literalmente encontró a Jesús en el momento más íntimo, que es en su habitación. Tú también puedes encontrar a Jesús, porque Jesús está presto para encontrarnos a todos nosotros. Él es el buen pastor que va por su oveja perdida, por su oveja lastimada, por su oveja que fue ignorada, drogada, golpeada, dopada, como quieras llamarlo, por esa oveja que eres tú, que soy yo. Por esas ovejas el Señor sacrificó su vida, así que estemos seguros de que nuestro Salvador está buscándonos y pronto nos va a encontrar. Y más te digo, hermano, yo no creo en cristianos que no han llorado en su conversión. Porque si vemos la Biblia, Pablo lo encontró en un momento crítico, cuando Pablo sabía que era un asesino de cristianos.
Sí. Y le dolía en su corazón cada vez que mataba a un cristiano. Y nadie lo sabía, solamente Cristo. Y cuando Cristo le dice, ¿por qué me persigues? Pero aquí yo no te persigo a ti. Le digo, no, sí, si persigues a mis hermanos, me estás persiguiendo a mí. Pero dura cosa esta cosa y contra el aguijón. Le dijo, entonces le estaba diciendo, te duele cuando matas a un cristiano, pero no lo dice por orgullo, ¿no? Y por soberbia, pero sí te duele. Y Pablo, al verse descubierto, no tuvo más que convertirse, hermano. Pero Pablo quedó ciego, quedó ciego. Entonces yo no creo en esas conversiones de que se levanta la mano y ya eres cristiano, no, no. Para ser cristiano tiene que pasar por el desierto, tiene que pagar, o sea, ¿cómo te puedo decir? ¿Es como una purificación? ¿Es un Esto, proceso? no, tiene que tocar tierra, tiene que tocar tierra. Right. Cristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Las personas que saben que están en bancarrota delante de Dios, que espiritualmente son pecadores y no tienen otra. Bienaventurados los que lloran. ¿Lloran por qué? Por su pecado. ¿Entiendes? Entonces, para mí, los verdaderos convertidos son las personas que lloran por su pecado. Yo lloré un montón. Yo me arrepentí de corazón, hermano. Y el fruto es, lo digo, de que es un cambio total en mi vida. Un cambio total. Entonces, la persona que tiene problemas existenciales, las personas que están enfermas, las personas que están desahuciadas y que llegan así como el leproso, Señor, si quieres puedes limpiarme. Ten misericordia de mí. Mire, el Señor lo primero que va a hacer es limpiar, lo primero que va a hacer es sanarte, porque Él está buscando ese tipo de personas. Él no está buscando gente religiosa que quiere tapar sus malos actos, no. Él quiere gente que realmente es honesta delante de Dios y sabe que es un pecador perdido y que lo único que le queda es arrepentirse, humillarse delante de Dios y Dios está ahí inmediatamente como el padre, como el hijo pródigo, para vestirlo nuevamente, para darle el anillo, para matar el cordero y para hacer fiesta, hermano, porque ese hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Ese es el mensaje del Señor, hermano. Qué hermoso, pastor, en serio, qué hermoso y qué desafiante es para nosotros escuchar esas palabras y entenderlo aún más y sobre todo ser abrazados y saber que Dios también nos abraza a través de estas oportunidades. Pastor, quiero hacerle una pregunta, vamos con unas cuantas preguntas. Gracias, de verdad, por lo que nos está compartiendo. De verdad, sé que tanto las personas que lo han escuchado como yo, que lo van a escuchar, estamos siendo abrazados por el Señor en este momento. Así que quiero comenzar con esto. ¿Quién es Jesús para usted hoy por hoy? Para Eduardo Tejeda, después de tantos años en el Evangelio, después de todas estas experiencias, ¿quién es Jesús para usted? Para mí Jesús es mi mejor amigo. Para empezar, mi mejor amigo, porque Él está al costado mío en todo momento, ya que no se puede confiar casi en nadie en el mundo, pero sí tengo a Jesús como mi mejor amigo diariamente, mi salvador, el que me sacó del fango, el que rescató mi vida. Ese es Jesús, es mi guía, porque su palabra y Él me guían, me aconsejan qué tengo que hacer cuando no sé qué hacer. Es mi Dios. Yo aquí siempre admiré, antes de ser cristiano, siempre todavía admiraba a Cristo porque sabía que Él era verdadero. Decía, si hay alguien verdadero debe ser Jesucristo. Pues, ¿no? Pero cuando yo le conocí, realmente me convencí de todo lo grande que es mi Señor. Yo lo amo. Yo a veces me abrazo con el Señor. Me paro y lo abrazo, hermano. Es Lo hermoso, abrazo. es hermoso. Yo, gracias por tu amor, gracias por haber sido tan bueno, tan directo, tan verdadero. La verdad que yo con el Señor, yo lo quiero mucho y el Señor me quiere mucho a mí. Esa es la verdad. Ese es para Amén, mí Dios, pastor. Amén, mejor pastor. amigo. Así es. Amén, pastor. Y es hermoso porque justo cuando ayer estaba comentando con un amigo, se llama José Alberto, él es de República Dominicana, con él grabé el episodio anterior. Hablábamos de que la relación con Jesús es tan genuina
pero al mismo tiempo es tan personal que muchas personas lo toman como, incluso dentro del mismo cristianismo, es como que, ¿en serio tú ves a Jesús así? Y es porque es algo personal. Es algo personal. Las relaciones con Jesús son personales, incluso si nosotros vemos la palabra del Señor, vemos que Jesús actuaba de una forma personal y única con cada uno de sus discípulos y con cada uno de sus hijos. Incluso Dios con las personas en el Antiguo Testamento, con los grandes hombres y mujeres que están escritos en la Biblia, Dios tenía una relación individual y genuina con cada uno de ellos. Totalmente individual. Y Él Él rescata nuestra vida, porque sin Él seríamos una persona más en el mundo pecadora, sin esperanza mayor, solamente vivir 80 años cerca con las justas y después morirnos y nada más. No, nosotros tenemos alguna esperanza superior, estamos en otro nivel, los cristianos estamos en otro nivel, o sea, nos enfermamos, el Señor nos sana, no tenemos plata, el Señor nos provee, no morimos, nos vamos a paraíso, no hay pierde, hermano, no hay pierde por ningún lado. Por todos lados hay ganancia en todo sentido. Es lo hermoso de la salvación, es lo hermoso de Jesús. Y lo que a mí siempre me impacta es que Jesús no pone condiciones para que estemos bajo su amor. No pone condiciones para abrazarnos y perdonarnos. Lo único que Dios quiere es un corazón genuino, un corazón contrito y humillado que lo reconozca como un verdadero Salvador. Justo como dijo el pastor hace unos minutos, un corazón que entienda que verdaderamente estamos mal, estamos pecando, pero que Él es nuestra salvación, nuestra única salvación y nuestro verdadero consuelo es Él. Sí, sí. Pastor, quisiera continuar con esta pregunta. Ya hemos hablado de cómo Jesús ha impactado en su vida desde que usted llegó al camino del Señor. Y quisiera preguntarle ahora esto como profesor, porque es una pregunta que sí yo tenía preparado, y es, ¿cuál es la gran necesidad del cristiano, o por qué hay una gran necesidad del cristiano de estudiar las escrituras de forma correcta? Porque como mencionamos hace unos minutos, hay personas que simplemente quieren llegar a la iglesia y escuchar lo que dice el pastor o el predicador, pero al mismo tiempo hay personas que no quieren profundizar más con la palabra. ¿Cómo podríamos responder a esas necesidades, pastor? Bueno, como le digo, Cielo, todo esto empieza con una verdadera predicación. El problema de la iglesia muchas veces es que las predicaciones son tan superficiales, tan amanadas, tan ya manoseadas, que es una palabra que no llega, porque se empieza por el predicador. El predicador tiene que ser un predicador tipo Juan el Bautista para producir verdaderas conversiones. ¿Ya? Ya tenemos que dejar se puede decir, usar solamente el método que se ha usado desde los 70, 80. Levanten la mano y ya son cristianos. No, 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 por favor. Acá necesitamos primero predicadores llenos del Espíritu Santo, como los bautistas, que denuncien el pecado. A la gente hay que hacerle ver su pecado, porque si la gente no ve su pecado, nunca se va a arrepentir, ¿no? Si nosotros le decimos que Dios te ama solamente, Dios te ama, bueno, Dios me ama y se acabó. Pero ¿y dónde está el cambio? ¿Dónde va a estar? No. El predicador tiene que ser lleno del Espíritu Santo, hablar del pecado, pero presentarle también la gran oferta y explicarle expresamente qué es lo que Cristo hizo por él. Una vez que se sienten pecadores, tienen que conocer que Jesucristo fue hecho prácticamente una masa de sangre con carne, porque le latigaron las espaldas, le sacaron la carne, comenzó a desangrarse, le pusieron una corona de espina, su cara era como un monstruo, porque ya se lo habían apuñeteado. Era irreconocible. Es reconocido, así como dice 53 de Isaías, ¿no? Dice, ¿no? El varón de dolores, despreciado. Todo el mundo volteaba el rostro porque era un monstruo prácticamente, pero eso lo hizo por ti y por mí, y las manos, le rompieron los huesos de las manos, de los pies, le clavaron una lanza que le reventó literalmente el corazón y que le salió por el pecho, y por eso que
Juan vio sangre y agua, es decir, plasma, y la sangre propiamente dicha se separó. Todo eso hay que explicarle con pelo de señal a la gente para que sepa el gran amor que Cristo tiene por cada uno. ¿Me entienden? Entonces, cuando uno empieza así el camino cristiano, sí se va a convertir. Y eso da pie para que esa persona, como dice Juan capítulo 6, versículo del 53 al 63, que dice que el que cree justamente que esa muerte ha sido hecho por su pecado, el Espíritu Santo es el que da vida. Entonces, ese espíritu muerto que teníamos cuando nacimos, según Salmo 51, 5, que dice, en pecado me concibió mi madre, ese espíritu muerto viene a ser renovado por un espíritu nuevo que tiene la capacidad y que activa el espíritu de la mente que está en ese límite, activa esa zona para entender y comprender. Entonces recién ahí la persona va a comenzar a querer buscar en la Biblia, va a tener hambre de la palabra, va a tener gusto por escudriñarla y va a entenderla. Al entenderla va a crecer, porque la fe viene por el oír, según Romanos capítulo 10, versículo 17. Al crecer en fe, esa persona realmente va a ser un cristiano productivo. ¿Entienden? Entonces, todo este proceso empieza por una predicación llena de verdad y de poder de Dios. Y termina, repite, en un alimento continuo del creyente individualmente. Porque el creyente no tiene que estar esperanzado en el pastor. El creyente tiene que aprender a comer con su propia mano, como se dice, y no llegar a lo que dice Hebreos capítulo 5, cuando Pablo le dice a los hebreos, ustedes hace tiempo han debido ser maestros, pero tengo que explicarles las cosas más sencillas porque ustedes no han crecido. Porque yo debería darles ya un alimento sólido, ustedes no son capaces, están para la leche, ¿no? ¿Por qué no crece la gente? Porque no se quiere esforzar, nada más. ¿Pero por qué no se quiere esforzar? Porque nunca se convirtió. En otras palabras, hermano, hablemos claro, no se convirtieron. La iglesia está llena de gente religiosa, gente que le gusta el evangelio, son hinchas del evangelio, lo que quiera, pero no hay una conversión real. Y lo que Dios quiere es una conversión real que provenga en principio de los líderes y pastores que empiecen a predicar la palabra de Dios como es. Porque si por el prurito de tener un montón de gente que no se vayan y que le den los diezmos, simplemente muchos pastores le ponen flores a la gente y la gente nunca es compungida de pecado porque no se le dicen las cosas claras. Jesucristo, si ustedes van a la Biblia, se van a encontrar con un Cristo bien duro, ojo, bien duro con el pecado, con la hipocresía de los religiosos, bien duro. También muy misericordioso y dulce con los niños, pero con los religiosos, con los que dicen, no, estamos bien, con ellos era, pero tremendo, hermano. Yo me quedo con la boca, yo leyendo bien todos los evangelios descorridos, me quedo con la boca abierta de la dureza de Jesús, porque él le indigna que la gente tome la religión como algo, pues, ya, estoy bien, yo soy bueno, no, no, no. Y se ufanan de su bondad. No, no. El Señor quiere las cosas directas porque sabe que la gente es pecadora y sabe que la gente con ese pecado se va al infierno. Y que lo que Él ha hecho no es cualquier cosa, hermano. A Él le ha costado mucho y le ha costado la vida. No para que la iglesia se regodee simplemente en un mensaje tipo de la prosperidad o de la bendición solamente, no. Él ha muerto para que la gente dé fruto, y el fruto, y el gran fruto del amor está en Juan capítulo 13, 34, cuando dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Y en Juan capítulo 15, versículo del 8 hasta el 16, está hablando del fruto del amor, del amor. Entonces, si los cristianos no llegan a ser personas llenas de amor por el conocimiento de la palabra, porque se convirtieron, simplemente están en nada, porque son religiosos solamente. Y lo que Dios busca es una iglesia llena de amor, pero no un amor sentimental, sino un amor
por decisión, el amor ágape. Y ese amor ágape solamente es derramado en los corazones por el Espíritu Santo cuando entendemos la Biblia que tenemos que amar de esa forma, no una forma fileo ni eros, sino una forma ágape, que es entregar la vida por los demás. ¿Entiendes? Eso es lo que la iglesia necesita. Palabra, hermano, palabra de Dios, pero palabra firme. ¿Amén? Wow, pastor, me encanta lo que dice y claro, muchas personas se quedan con el Jesús era misericordioso. Claro, Jesús es misericordia, en la esencia de la misericordia en la tierra y como dice pastor, para las personas que no lo conocían, las personas que eran pecadoras y simplemente eran pecadoras, no eran ni creyentes ni mucho menos, pero, pero también Jesucristo era bien recto, como dice el pastor, con las personas que sabían de Dios, que sabían de la esencia de Dios, pero al mismo tiempo abusaban, podríamos usar este término, abusaban, por decirlo así, del amor de Dios. Amén. Sí, no, Como, no, simplemente, y aparte de eso, era gente que se creía superior, que se creía, todo hablando de los fariseos, ¿no? Se creían claro, superior, claro. abusaban de las viudas, les cobraban por cualquier cosa, o sea, habían hecho un comercio de la religión, ¿no? Mercaderes de la fe, ¿no? Y lo que más, se oponían a Jesús por celos, simplemente, celos, porque la gente lo seguía a Jesús, pero Jesús hacía sanidades, liberaciones, pero ellos decían, no, tiene demonio, ¿por qué trabaja los sábados? Decía, buscaban la sinrazón para apagar el amor que tenía Jesús por la gente. Claro, ¿quién se Eso no, cree él para perdonar pecados, ¿no? ¿Quién se cree él para decir que los pecados son perdonados? sí, 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 sí. Así que lo que la iglesia necesita, repito, es palabra de Dios viva y un cambio sustancial de cada uno de nosotros, buscándolo en su palabra y demostrar en la vida diaria una vida de amor. Repito, ¿por qué? Porque según la Biblia, los únicos que van a ser arrebatados, según la parábola de las 10 vírgenes en capítulo 25 de Mateo, van a ser los que están llenos, llenos y exuberantes de amor. ¿Por qué? Porque esas 5 vírgenes tenían la lámpara llena de aceite, que es el símbolo del Espíritu Santo, daban una luz fuerte porque tenían bastante aceite, daban bastante calor porque tenían bastante aceite, o sea, el producto, el fruto del Espíritu Santo es el amor, el fruto de ese simbolismo que era el aceite, era el calor y la luz, eso es el amor. Entonces solamente entraron las que estaban llenas sus lámparas y encima tenían sus reservas. ¿Entienden? ¿Quiénes se quedaron? Las que tenían sus lámparas igual, pero con un poquito de aceite y un poquito de amor, se quedaron. ¿Entienden? Entonces aquí está bien claro. Si tú no estás lleno del amor de Dios, mira, por más que conozcas la palabra, por más que seas pastor, que seas lo que quieras, te vas a quedar. Porque la Biblia dice que las puertas se cerraron y le dijo, no los conozco, no os conozco. Entonces, tenemos que eh, llegar al amor a través de la palabra y demostrarlo en nuestra vida diaria. Si no, nos vamos a quedar. Ya el Señor nos está divirtiendo en la palabra. ¿Quiénes se quedan y quiénes se van? Amén. Amén, pastor, excelente, me encanta cómo usted se expresa y también que es la verdad, tenemos que hablar siempre con la sinceridad desde lo que Dios nos ha enseñado, lo que hemos aprendido directamente de su palabra y de su postura. Gracias, pastor. Quiero seguir con 2 preguntas más para que terminemos esta gran charla, de verdad. Me siento bastante inspirado y bastante feliz de tener usted, profesor. Y bueno, quisiera hacerle esta pregunta. Como yo lo he mencionado, esta serie no es tanto enfocado en temas navideños, pero quería hacerle esta pregunta directamente a él, ya que es profesor y él me ha sido mi profesor. Profesor Tejeda, si decimos que Navidad es Jesús, ¿por qué solo encasillamos esto a una sola fecha? Porque la verdad, todo el mundo es generoso en esta época del año. Todo el mundo es generoso en Navidad. Pero ¿por qué solo encasillamos a Jesús en una fecha y no lo hacemos tan presente el resto del año? Bueno, si hablamos del mundo secular,
tenemos que decir que la Navidad cristiana ha muerto ya hace más de un siglo. A partir de 1850 empieza ya en Estados Unidos, en Europa, a entrar los árboles navideños y Papá Noel. A partir de ahí no vaya comienzan ellos a dejar la tradición, por lo menos cristiana, que había en el mundo. Estamos hablando más de un siglo, ¿eh? Ahora, con el transcurrir del tiempo, o sea, la Navidad en el mundo se ha vuelto una fiesta secular, simplemente. Una fiesta de fin de año, donde el mundo se regala, comen lo que quieren, eso lo conocemos. Pero dentro del ambiente cristiano, todavía, todavía pueden haber iglesias u hogares que se acuerdan del dueño del santo, como dice, ¿no? Se acuerdan del dueño del santo y abren su Biblia en el capítulo 2 de Lucas y por lo menos leen el pasaje del nacimiento de Jesús. Yo creo que eso es lo que deberían hacer todos, ¿no? Ahora, se recuerda a Jesús, bueno, nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? De la fecha, porque la verdad que nadie sabe cuándo nació Jesús. Se supone que según el calendario judío puede haber nacido en octubre nuestro, pero no interesa la fecha. Lo que interesa es que nos pusimos de acuerdo para celebrar la venida de Cristo a la tierra, que realmente eh, es una cosa tan importante que la gente no toma en cuenta, ¿no? No toma en cuenta, o sea, el gran, ¿cómo le puedo decir? La gran acción que Dios tuvo que hacer para despojarse de sí mismo y tomar forma de hombre, como lo que llaman la unión hipostática, o sea, cuando se unen dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Ahora, esa unión en el vientre de María fue una creación de Dios, ¿no? Una creación de Dios única, ¿no? Y no tuvo contacto sexual, pero tampoco tuvo ni contacto sexual ni contacto sanguíneo con María, porque si ese cigote hubiera tenido contacto con la sangre de María, la sangre de Jesús también sería pecadora. Pero no, esa sangre fue pura y limpia, que es la garantía que nos puede salvar. ¿Entiendes? Entonces, el alimento, la creación y el alimento de ese cigote que llegó a ser un bebé fue directamente de Dios. Ahora, ese bebé nace, crece, pero con un objetivo, el objetivo de morir y tener sangre, ojo, tener sangre para ser derramada, porque según Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, Dios tuvo que tener sangre humana para derramarla, y eso se materializó físicamente en la primera Navidad. Entonces, la Navidad es eso es lo que debe ser. Ahora, como dice acá el siervo, no solamente pues ese día es, es Jesús, para nosotros todos los días del año es Jesús, pero repito, nos hemos puesto de acuerdo para recordar, ¿no? Repito, las iglesias y los hogares que lo hacen en buena hora, y yo les recomiendo que lo hagan así, cristianicen, den el verdadero sentido del día 24-25 de diciembre, abran su Biblia, oren, comenten el nacimiento de Jesús, apunten a lo que Él vino a hacer. Él no vino a nacer en un pesebre y quedarse como niño Jesús, no, ese niño Jesús vino para ser un hombre, abrir los brazos, ser clavado, ser insultado, para perdón de nuestros pecados. Esa es, se puede decir, el sentido de la Navidad. El inicio fue ese, pero el sentido final fue la entrega de su vida por nosotros. Por eso tenemos que estar muy agradecidos. Por eso que los ángeles, al ver el inicio de esa salvación, una multitud de ángeles alababa a Dios, porque ellos sabían lo que estaba pasando. Sabían lo que estaba pasando. Entonces nosotros tenemos que recuperar eso. ¿Entienden? Entonces, la Navidad, bueno, la fecha de nacimiento nos hemos puesto de acuerdo, correcto, pero el estar con Jesús, para nosotros sabemos que debe ser todos los días, no solamente la Navidad, definitivamente. Todos los días estamos con él. Me encanta, pastor. Y, y claro, no voy a ahondar más en este punto porque
Hay que decir la verdad, ¿no? Ahora todo es debatible. Vivimos en una sociedad, en una época donde todo, absolutamente todo es debatible. Lastimosamente, hasta la existencia de Jesús es debatible. Hay que ser honestos, hasta hay personas que hoy en día debaten sin cesar de si Jesús existió o no existió, si es una historia o si solo era un hombre humano, pero nunca fue Dios. Incluso hasta el tema de Navidad es debatible. Hay iglesias cristianas que no consideran Navidad como una celebración verdadera, lo toman como algo pagano, algo satánico, etcétera, etcétera. Pero eso es desde la perspectiva de cada uno. Hay gente que celebra Navidad y hay gente que no celebra Navidad. Es respetable, pero como dice el pastor, no perdamos la esencia del dueño del santo, no perdamos la esencia de que a nosotros vino y fue hecho hombre, pero para morir por nosotros. Vino a nosotros el Salvador. Bueno, Sí, sí. pastor, voy con la última pregunta y con esto terminamos esta gran charla. Y antes de pasarle a usted para que dé unas palabras finales, y quería preguntarle esto. ¿Cuál es la necesidad más grande que usted ve en la sociedad, pero al mismo tiempo, cuál es la necesidad más grande que usted ve en la iglesia? Bueno, como le repetí antes, o sea, para mí la necesidad de la iglesia, para empezar, es que se tome una verdadera predicación, porque esa predicación va a producir cristianos. Si no se predica proféticamente, quiere decir, si el predicador y Dios no habla por el predicador, nadie va a ser compungido de pecado. Para ser cristiano tiene uno primero que arrepentirse. Uno no es cristiano porque levanta la mano, ni porque va a la iglesia. Uno es cristiano porque sabe pecado. Yo, hermano, por lo menos yo me tiré al piso, hermano. Yo me tiré al piso a llorar. Le había fallado mucho a Dios. Y eso que yo no me consideraba mal, ¿no? Pero ahí Dios me dijo, ¿sabes qué? Esta es tu vida, tú estás en un barro, en ese fango estás. Y encima me lo estás tirando a mí. Imagínense, esa era mi situación. Y esa es la situación de todo ser humano, hermano. Porque el no aceptar, el no reconocer su pecado, el no aceptar a Cristo, el no entender ni aceptar el gran sacrificio de Jesús es como tirarle barro a Dios, como decirle, mira, todo lo que hizo Cristo no me interesa, ni entendido estoy de eso. Entonces todo ser humano está en un charco de barro tirándole y hasta que alguien le diga cuál es su situación, esa persona se convierte. Hasta que Dios no me lo dijo directamente, yo no me convertí, por supuesto. Entonces lo que la iglesia necesita para empezar son predicadores que le digan la verdad a la gente. Eres un pecador, cada uno tiene su pecado. No, pero si yo no mato, yo no soy terrorista, sí, pero eres egoísta o no eres egoísta. No, pero eres envidioso o no eres envidioso. O sea, cada uno tiene sus pecados. Entonces, mientras no se debile, no va a pasar nada. Primera cosa. Segundo, un verdadero discipulado. Un verdadero discipulado tiene que ver, repito, no solamente con el conocimiento, se puede decir, intelectual de la Biblia, sino con el conocimiento espiritual. Y eso viene por la iluminación del Espíritu Santo de la palabra. Y eso viene por la búsqueda de querer entender a Dios. La iglesia necesita ser enseñada en encontrar la palabra, es decir, el significado real de la palabra. Hay una ciencia que se llama la hermenéutica, que es muy interesante, que por lo menos se deben enseñar las bases para que la gente pueda interpretar mejor la Biblia, no segmentarla de tal forma que por acá un versículo, por acá otro versículo, no. Tiene que entenderla en su contexto, pero sobre todo tiene que entenderla bajo la iluminación del Espíritu Santo. Eso es lo que necesita la iglesia. Y también, lo último, eso le va a llevar a la iglesia a obedecer la gran comisión. Para mí la gran comisión de la iglesia es ahora la gran omisión, porque se omite eso, la gran omisión. Se hacen, se hacen conciertos, se hacen danzas, se baila ballet, no sé qué más cosas están inventando ahora, todo lo que quieran. Pero cuando los pastores forman a sus miembros y le dicen, vamos a enseñarles a evangelizar personalmente. Y todos tienen que evangelizar porque es una orden de Jesús, fue la última orden que dio. Entonces,
la iglesia necesita también es aprender a evangelizar personalmente, para que no esperemos una campaña evangelística, no, cada uno es un evangelista, hermano. Cada uno tiene la obligación de evangelizar a su papá, a su mamá, así como yo evangelizo a toda mi familia, a su papá, a su primo, a su pariente o a su vecino. Tiene que saber evangelizar. Entonces, al hacer eso, la iglesia estará cumpliendo la última y gran orden que Jesús dijo en Mateo 28, 18 al 20, y predicar el evangelio y enséñenle todas las cosas. Eso es lo que necesita la iglesia. Y lo que el mundo necesita, bueno, el mundo está patas arriba hace mucho tiempo. Somos el producto de todas las filosofías, pues, del siglo XV más o menos, con Descartes, el racionalismo, en 1800 ya con el materialismo de Marx, de Freud, de Nietzsche, ¿no? Todos estos filósofos han influenciado de tal forma en el mundo que hoy día tenemos una sociedad totalmente secularizada, materialista, y después vino ya el consumismo, donde ya pues la gente solamente cree en el dinero, y por supuesto la moral se ha relajado, como todo el mundo sabe ya, cada vez está peor. Lo que el mundo necesita es una conversión, es la moral que le da la verdadera conversión. No estoy hablando de una moral simplemente de buenos modales, estoy hablando de la ética que Cristo vino a implantar acá. Entonces, siendo honesto, la Biblia dice que no hay muchos que van a ser salvados, desgraciadamente, porque ancho es el camino, que van millones, y angosto el camino por el cual van pocos. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Es una realidad. No podemos soñar con que todo el mundo se va a convertir, hermano, porque es una fantasía. Yo tengo 44 años predicando y he visto no muchos frutos, hermano. Así, siendo sincero, no he visto muchos frutos. Hay un montón de gente religiosa, pero hay un montón de gente más que son agnósticos, ateos, o ateos prácticos, o gente materialista. Simplemente no le interesa nada más. Bueno, esa gente se va. Lo que necesita el mundo es a Cristo. Lo que el mundo necesita es el Evangelio. El Evangelio está vedado. Y es una profecía que el mundo en el Apocalipsis va a seguir con sus imágenes y con sus idolatrías. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la iglesia? Predicar lo que podemos, echar las redes a todo aquel que tiene oídos que oiga, y aquellos que van a aceptar a Jesús que se apresuren, porque Jesús está a las puertas. Apresúrate tú, hermano, si eres un cristiano, y comienza a predicar por el Facebook, por las redes, así como hace el hermano, haz tu programa, todo lo que tú puedas, porque Cristo está a las puertas y tenemos la responsabilidad de entregar la palabra del Señor ahora. Ahora que el mundo está que se hunde más, nosotros, la iglesia, tenemos que sacar todo lo que podemos, porque queda poco tiempo para predicar el Evangelio. Hagámoslo por amor a la gente y por amor al Señor. Eso es lo que el mundo necesita a Jesucristo. Amén, pues. Amén, amén. Y para recordarte una vez más y para que sigamos percatándonos todo este tiempo que nos has estado escuchando, hemos hablado y nos hemos enfocado únicamente en Jesús, en su obra, en la vida del profesor Tejeda, en todo lo que ha hecho y en todo lo que seguirá haciendo. Me quedo con esto. Haz, haz la gran comisión de la forma en la cual tú sepas que lo vas a hacer bien. El profesor enseña y también tiene sus transmisiones por Facebook. Yo tengo el podcast, tengo amigos que también escriben, tienen publicaciones, notas, así que todo sirve para compartir el evangelio, el verdadero evangelio de Jesús. Porque como dice el pastor, Cristo llegará y nosotros somos encargados de recibirlo con los brazos abiertos y habiendo cumplido lo que Él nos ha mandado. Gracias, pastor. Gracias, profesor. Muchas gracias por aceptar la invitación, de verdad. Es una persona que me ha desafiado bastante con sus enseñanzas. Agradezco bastante a Dios por su vida y por lo que ha hecho a través de usted. Y bueno, unas últimas palabras para despedirnos. Bueno, solamente
orar, seguir orando y seguir pidiendo a Dios que mueva su iglesia, ¿no? Porque, repito, queda poco tiempo, hermanos, poco tiempo. De acuerdo a los talentos, capacidades que Dios le da, abra su boca, por Dios. Pero antes de abrir la boca, usted testifique con su vida, perdone, ayude, colabore, para que la gente vea los frutos del Espíritu de Dios, del amor que Dios ha puesto en su corazón por el mundo. Y después predique, y tire la red. Aunque caiga uno de 100 hermanos, ya es suficiente, porque Dios sabe quién va a salvarse, ¿no? Dios sabe quién va a aceptarlo, pero Él se puede decir, encargado directamente que abramos la boca. En Ezequiel capítulo 3, versículo 16 dice, ¿no? Si tú no le apercibieres al impío de su mal camino, el impío morirá, pero yo demandaré la sangre de su mano. Es decir, Él no va a tomar cuentas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, el Señor nos ha enviado al mundo a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y enséñenles todas las cosas. El Señor está con nosotros, el Señor nos está hablando en este momento y me está usando a mí para afirmar tu fe y para enviarte y moverte ya. Ya tú que has estado dudando, no lo hago, no lo hago, pongo en Facebook unas cuantas palabras o hago una transmisión en vivo. Hazlo, hermano, hazlo, por favor. Tú sabes que una vida puede ser salvada. Por tu predicación, una persona puede dejar de suicidarse, porque Dios te puede usar. Hazlo, por Dios, por muchos motivos, ¿no? Pero sobre todo porque el Señor nos ha ordenado. Y el amor se demuestra justamente en el ocuparse por las necesidades de otros. La mayor necesidad que el mundo tiene es un cambio espiritual, porque de nada vale, como dice el Señor, ganarse el mundo si al final se pierde. Nosotros tenemos la palabra, nosotros tenemos el Espíritu. ¿Quién más? ¿Quién más? Dios nos va a tomar cuenta. Lo poco o mucho que tú sabes, hermano, háblalo, por Dios. Lo mucho o poco que tú sabes, utilízalo. Quema todos tus cartuchos, como dice ahora, porque no sabes mañana lo que va a pasar. Pero será una gran decepción y una gran pena para ti no haber usado todo lo que Dios te dio en ese día, porque ya partiste, porque ya partió el otro. ¿Entiendes? Mientras el mundo se hunde más y más y más, y la iglesia queda con la boca cerrada en cuatro paredes, es una iglesia inepta. Pero si la iglesia se despierta y comienza a hacer la obra del Señor por las redes, por el teléfono, por el video, o escribiendo, también puedes escribir ahí en el Facebook, o en el Instagram, o donde tú quieras, pero manifiesta a Jesús, hermano, manifiesta, trata de hacer el contrapeso de este mundo que está pues hundido en el pecado, ¿no? La televisión basura que lo único que hace solamente es denigrar más al ser humano. Nosotros tenemos que hacer la contraparte y hacerlo más, acercarlo más a Dios. La humanidad, el evolucionismo, el materialismo quiere hacer descender al hombre a un animal. Nosotros, el cristianismo lo eleva a la altura de un hijo de Dios. Entonces, en nosotros está la gran comisión y Cristo está esperando, hermano, que tú te muevas, que tú hables. Así que no lo dudes más. Yo en el nombre del Señor te digo, anda, habla, no calles, predica lo que Dios te pone en tu corazón. Eso es lo que yo siento que el Señor te está diciendo en estos momentos. No tengo nada más que decir. Muchas gracias a todas las personas que han escuchado este capítulo. Gracias por escuchar la serie. Me voy con el corazón lleno y con el espíritu abrazado. Gracias, pastor, por ser un gran instrumento de Dios. Gracias por ser de mucha bendición para nosotros. Gracias, profesor. Y bueno, gracias a todas las personas que han escuchado este capítulo. Nos vemos en el capítulo
siguiente, que es el cierre de esta pequeña temporada, esta pequeña serie entre adornos y árboles. Yo soy Flavio Velázquez y esto ha sido el diario de un panda. Cuídense, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas. Recuerda, siempre puedes escuchar esto acompañado de un café, de un chocolate caliente, si hace frío, de una limonada, de un refresco o el líquido que te guste y que más te relaje al momento de escuchar un podcast. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente capítulo.